Quiero agradecer a todos la presencia, a los que conozco y a los que no conozco. Y en principio es para dedicarnos un poquito a botánica. Algunos alumnos que andan por ahí dirán que hoy ya llueve sobre mojado. La botánica es una de tantas ciencias que colaboran en la descripción del paisaje, una de tantas ciencias que colaboran en los problemas de la biología evolutiva, una de tantas ciencias que van aclarando un poco la historia de la vida sobre este planeta. Pero desde luego, sobre todo, la botánica es una ciencia amable, sencilla. Yo digo que comparado con las ciencias muy duras, la botánica es prácticamente una ciencia de letras, casi. Bueno, mis alumnos me miran raro, pero es casi una ciencia de letras, muy amable. En la vegetación, yo voy a hablar de estos tres temas que aquí están especificados. Muy brevemente del equilibrio, con algunas imágenes, porque creo que valen más que 1000 palabras y aún más en este caso. Luego hablaré sobre todo de génesis de la vegetación, es decir, cómo y por qué la vegetación que hay ahora no ha caído de repente, es algo que se ha venido produciendo con una evolución no solo de la vegetación, sino con evoluciones correlacionadas. Para hablar de la historia evolutiva, por tanto, voy a incidir en dos aspectos o dos herramientas casi. Una es la variación del ADN y otra es una herramienta muy útil para la historia de la vegetación, que es la palinología, en particular la paleopalinología. Y luego, como no, si se habla de vegetación es necesario hablar de clima, porque es el elemento fundamental que condiciona la vegetación. Y por último, muy brevemente, algunas pinceladas sobre la península ibérica, en particular comparada con la península ibérica del momento álgido de la glaciación última, de la gran glaciación, y comparando con lo que hoy hay sobre el panorama de la piel de toro. Cuando decimos vegetación, nos queremos referir no a un conjunto de árboles ni a un conjunto de plantas. La vegetación es un equilibrio entre plantas, unas con otras, unas favorecen a otras y algunas eliminan a otras. Cuando la vegetación, vamos a referirnos principalmente a bosques, cuando la vegetación está en ese equilibrio o semiequilibrio, casi todos o prácticamente todos los elementos se interfieren unos con otros. Es decir, una famosa frase de un ecologista que hizo mucha época, hace 20 años, que decía: en ecología todo está relacionado con todo. Me refiero a Barry Commoner. Por tanto, también conviene que tengamos claro que vegetación no es necesariamente un bosque. Vegetación es también aspectos mucho más humildes, por ejemplo, de la vegetación de alta montaña, donde hay, por ejemplo, unos matorrales dispersos, a veces también la tundra. Es decir, la vegetación puede ser muy humilde en términos de magnitud y puede ser también muy desarrollada, muy grande en algunos otros casos. No confundir vegetación con flora. Flora más bien es un término que es de carácter individual. En realidad, una flora
está contemplando el objeto botánico como objeto único y puede definirlo de cualquier manera, puede profundizar en cualquier aspecto. Pero flora se refiere a una planta, también se puede, o a una especie, también se puede referir a un catálogo, y entonces se habla de la flora de tal sitio. Aquí está, por ejemplo, unos cuantos tomos de flora ibérica. También se puede hablar de flora cuando uno está en un jardín botánico. Ahí cada una de las especies no están relacionadas unas con otras, son cada una de ellas, digamos, independientes. Y también en el campo, cuando yo digo que esto es un aloe, me estoy refiriendo a uno solo, estoy identificando una cosa sola. Así es que vegetación es un colectivo, mientras que flora va de especies individuales o de observación individual. Y como les decía, que yo creo que para hablar de equilibrio pueden establecerse relaciones extraordinariamente complejas y también relaciones muy, muy sutiles. Pero no vamos a entrar en grandes profundidades, solamente, ya digo, una pincelada con alguna imagen. Esto es el Monte del Pardo, visto desde la colina de la Quinta, y se puede ver perfectamente que es un encinar. Esto es una comunidad forestal, que es un encinar. Es un monte seminatural. El Monte del Pardo está relativamente bien conservado, no es que sea un dechado para estudio del encinar teórico, por lo menos no por fuera, pero en cualquier caso, no por fuera del Pardo protegido y cerrado, pero en todo caso, aquí se producen unas relaciones internas que van más allá de que haya encinas. Hay encinas y hay otras muchas cosas que están ligadas al concepto de encinar, ¿no? Esta foto no corresponde al Monte del Pardo, sino corresponde a un encinar parecido del entorno en Ciudad Real, del entorno de San Quintín, cerca de las minas. Supongo que la mayoría están viendo que aquí hay plantas, pero hay también, por ejemplo, un animal. Sí que lo ven, ¿no? Hay un animal. Está en tan delicado equilibrio que está camuflado, está mimetizado. Esto. Sí se ve, ¿no? Esto es un Eusparasus dufouri, que es... Se ve bien, ¿no? Estas son las patas, el cuerpo. Así es que, aparte de que la luz no sea la más adecuada en este momento, pero sí se percibe que hay un camuflaje auténtico, es decir, este Eusparasus está ahí, es una araña cazadora. Seguramente esta es la mayor de las arañas europeas. Yo estaba por allí, yo no sabía que ella estaba, y yo estaba mirando estos líquenes de alrededor y de repente dije, algo se mueve, y se movía ella. Hay alguna gente que la llama tarántula, no es una tarántula, es una araña cazadora. Y es un elemento nocturno, por tanto aquí está camuflado por algo que encima no se sabe muy bien, no se sabe si está camuflado porque quiere no ser visto o para salvarse de los pájaros, los murciélagos, o quiere no ser visto para cazar con mayor eficacia. Luego, ese es un equilibrio muy delicado. Esto es una muestra, pero hay muchos más equilibrios. Yo creí que esta era una foto magnífica, la mandé a un concurso de colegas y no me dieron el premio, claro, porque fíjense que esto sí que es mucho más elegante. Esto es una araña líquen de Australia y esto es una foto buena. Por eso digo, no me dieron el premio. Me parece justo. Aquí tampoco me dieron el premio, pero este es otro ejemplo de mimetismo. La foto es peor y entonces no la envié en ningún sitio a publicar, a concursar. Esto es en un bosque de Guadalupe, cerca de Guadalupe, en la Sierra de Guadalupe. Esto es un robledal y este roble resultó tener esta enorme polilla, pero claro, no les puedo decir el nombre porque hay 160.000 especies de polilla, se estima, 160.000 especies de polilla.
Esto para que luego veamos si este planeta es o no un planeta de insectos. Bien, también el mimetismo es tremendo, es un mimetismo bastante fuerte con las especies de líquenes que hay aquí, Parmelia sulcata, sobre todo. Y este es otro caso también de mimetismo, también de equilibrio. Esto es otra polilla. Supongo que aquí sí que la ven. Tiene las alas abiertas. Y les podría decir a qué especies de líquenes están mimetizando, por ejemplo, el abdomen. Es decir, es de una finura, de una delicadeza de la naturaleza absolutamente espectacular. Por tanto, yo creo que tanta elegancia sirve para mostrar un poquito el equilibrio del bosque. Estos equilibrios miméticos, que son equilibrios coevolutivos, se pueden estudiar desde distintos puntos de vista. Están, de hecho, definidos así desde el siglo XIX como coevoluciones, como evolución concertada entre especies, por presión mutua, por adaptación unas a otras. En el momento presente las estudiamos, por ejemplo, en la coevolución de la simbiosis, las estudiamos mediante la comparación de los segmentos de ADN que puedan compartir, y de ahí en adelante. Esto se acaba prácticamente de empezar. De momento hay muy pocos estudios hechos, desde luego sobre el mimetismo, prácticamente ninguno, excepto alguna pequeña cosa hecha también con líquenes hace años, pero bastante poco trabajado todavía, sobre todo con los métodos modernos utilizando la información genética que comparten. En todo caso, esto me sirve para decir que una plantación no es un bosque en absoluto. Una plantación es una catástrofe repentina, que no estoy diciendo que no se hagan plantaciones, mucho cuidado. Lo que sí que estoy diciendo es que una plantación no es un bosque. Dentro de una plantación no hay equilibrios, está el equilibrio totalmente desplazado en el sentido de una especie que está favorecida sobre las demás. También cuando se dice se ha quemado un bosque y se dice no importa, recupera en 5 años porque el pino canario es un pirófito. Bueno, sí, el pino canario es un pirófito, pero es que cuando se quema el bosque se queman todos los estratos, se queman cualquier tipo de comunidad asociada. Es decir, hay que entender lo que hablamos. Por supuesto, si no tuviéramos plantaciones, mal nos iría. Y cuando decimos vegetación natural, decimos comunidades naturales, yo no me voy a referir a lo largo de esta charla a modelos muy absolutamente equilibrados. Pueden estar, como de hecho prácticamente siempre están, desequilibrados en un sentido o en otro, o reequilibrados después de una acción, por ejemplo, de una acción humana o de una acción de sobrepastoreo humana también, en fin. Es decir, simplemente vegetación no demasiado alterada que ha podido alcanzar otros equilibrios. Siempre me gusta mostrar estos números porque, para que se sepa, cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de especies, cuando hablamos de flora, la magnitud de la flora de este planeta hoy. La flora, lo que se suele llamar flora, son las plantas. Hay unas 300.000 especies, la mayoría conocidas, según la estimación, pero todo esto que hay aquí son insectos que ocupan nichos diversísimos y que están ligados a todos los demás grupos de organismos prácticamente. Y probablemente son los que establecen relaciones más complejas con todos los demás organismos. El siguiente grupo muy abundante son los hongos y estos son bacterias. Ni en bacterias ni en virus se puede decir que estos números sean muy exactos, los propios autores lo discuten por distintas razones de tipo de consideración del concepto de especie.
Así es que en botánica y en micología todavía tenemos que catalogar, probablemente no todo, probablemente mejor catalogar en puntos calientes de diversidad y probablemente también catalogar cuando se va sobre hipótesis en regiones que necesitan ser comprendidas para poder entender algún proceso o algún grupo sistemático. Cuando recolectamos o catalogamos desde el Linneo y antes, las plantas se incluyen en una colección porque cuando uno describe una planta, digamos, por primera vez y dice esto se llama papaverreas, que es una amapola, hay otros papaver que pueden ser muy parecidos, como Papaver hybridum, por ejemplo, y uno, cuando hace la descripción, tiene que referirse a un pliego concreto que otro colega pueda contrastar. Estos pliegos desecados están contenidos en colecciones científicas que se llaman herbarios y que tienen unas condiciones internacionales de referencia, los herbarios internacionales. Este es el herbario de la Facultad de Farmacia de la Complutense y es un buen herbario, de más de 200.000 especímenes. Pero aquí, en el herbario, en la colección conservada, lo que vemos es como la especie de una manera muy estática. Vemos sus caracteres, vemos cómo se podría definir desde el punto de vista morfológico, si tiene las flores de una manera, si las tiene de otra, si las hojas salen así o asá, y eso es prácticamente lo que sabemos. Luego de la etiqueta deducimos vive en tal sitio. Hay algunas características ecológicas de ese sitio que también figuran en la etiqueta. Es todo información, pero hay mucha información que no nos la da el pliego desecado. Hay mucha información que necesitamos obtener información de otro tipo de caracteres. Caracteres que en este caso, por ejemplo, los caracteres que se usan son los caracteres secuenciales, o sea, de las secuencias de ADN. Podemos servirnos incluso de las plantas que hay en el herbario o de cultivos o de cualquier otra para obtener las secuencias de ADN que nos interesan. Hacemos un procedimiento sencillísimo de extracción del ADN, extracción del ADN que en realidad consiste en machacar los tejidos, añadir un producto que se pegue al ADN, una vez que ya hemos roto las células, que se pegue al ADN y luego mediante un filtro iónico nos quedamos con el ADN y su producto pegado ahí arriba. Luego hacemos desprenderse ese producto, nos quedamos con el ADN ahí y finalmente diluimos como lo queramos. El segundo paso que tenemos que hacer es seleccionar un trocito de la secuencia completa del ADN del organismo que estamos estudiando y seleccionamos ese trocito por una técnica muy sencilla, muy bien conocida, que es la técnica de PCR, y con esa técnica de PCR producimos una cantidad suficientemente grande del ADN que vamos a estudiar o que vamos a manipular. Este trocito lo secuenciamos, decimos cuáles son los nucleótidos que tienen en su secuencia seguida y con ello construimos unas matrices donde las muestras están, aquí las tienen, esta sería el trozo de la secuencia de cada una de ellas y eso sí, son homólogas porque por el procedimiento que las hemos obtenido nos garantizan que lo son, es decir, sabemos que lo son. Es decir, puestas en orden las secuencias homólogas, miramos a ver cuánto se parece una muestra a otra y la variación del ADN nos va a dar una relación de parentesco. Las más parecidas son más parientes, las menos parecidas serían menos parientes. Todo esto en función es muy importante considerar el trozo de ADN que estamos estudiando.
Una vez que ya tenemos las secuencias y ya las tenemos alineadas con un programa bioinformático muy sencillo, que es un programa cladístico inventado hace también en principios del siglo XX, y le pedimos que nos haga un análisis con ciertas condiciones, y después de estas condiciones el análisis que nos devuelve es un dendrograma, es decir, es un análisis, una figura en árbol, que estamos muy acostumbrados a trabajar en filogenia. Así es que en nuestros laboratorios en nuestros departamentos se ha adosado el laboratorio de ADN y completamos con la información botánica clásica que antes ofrecíamos. ¿Por qué queremos el ADN? No es porque se haya puesto de moda, sino porque si queremos saber por qué hay, ya hablamos de génesis, por qué hay una vegetación en un sitio y no en otra, por qué aquí hay helechos arbóreos haciendo bosque y por qué en las mismas condiciones climáticas aquí cerca lo que hay es un roble, un robledal. Eso es por cuestión de historia de las especies, y el ADN me va a dar la historia de las especies. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con los pinos. Aquí tenemos un pinar del alto de la Sierra del Guadarrama, de Pinus silvestris. Esto es, en esta siguiente fotografía, es un Pinus pinaster en bosques mixtos en el sur de Madrid. Esto es un bosquete de Pinus pinea, de pino piñonero, también en el sur de la Comunidad de Madrid. Y esto es un bosquete de pino carrasco, pi blanc, que dicen los catalanes, de pino mediterráneo, pero esto también está en la Comunidad de Madrid. Esto ya no está en la Comunidad de Madrid, esto es el Pinus canariensis, el pino canario, que es un pino que creíamos que era excepcional, que era un pino muy raro, que morfológicamente es muy distinto de los otros. Ya si ustedes se fijan en las asículas, la forma del árbol tiene unas asículas larguísimas, pero es que además hay 3 asículas por cada braquiblasto, por cada membranita que une las asículas de los pinos, y se decía, es un pino rarísimo. Bien, cuando se estudian todos los pinos, hay más de 100 especies de pinos, pero aquí hay trabajadas unas 83 especies con 4 segmentos de ADN distintos. Cuando se analiza todo eso, se confirma cuáles son los parentescos de unas especies con otras. Podemos también deducir cuáles son las más antiguas y cuáles las modernas, si consideramos en cada linaje el número de cambios que se producen. Luego sabemos muchísimo más. Miren, aquí está nuestro Pinus silvestris, aquí está el pino carrasco y aquí están el resto de los pinos mediterráneos. Y vaya por Dios, el Pinus canariensis resulta que no era nada rarísimo. El Pinus canariensis era un pino del mismo linaje que los pinos mediterráneos y que probablemente existió aquí, de aquí fue eliminado y se quedó en Canarias. Esto lo sabemos por los datos del ADN, pero necesitamos mejores apoyos. Además, vamos a ver los apoyos que nos dan los pólenes, es decir, la historia de la vegetación vista desde los sedimentos palinológicos. El polen, yo les digo a mis alumnos, es una extraordinaria sinapomorfía que se presenta en las plantas vasculares. Esta es un invento enorme
por muchas razones biológicas que no voy a entrar, pero tiene la particularidad de que cada especie tiene su tipo de polen, o cada grupo de especies tiene su tipo de polen. Como el polen es muy complejo y tiene una capa externa extraordinariamente variable, podemos identificarlos. Además, las esporopoleninas, como está constituida esta última capa del polen, son indestructibles o bastante indestructibles, es decir, que ni siquiera necesitamos un proceso de fosilización porque se conservan muy ampliamente. Así es que adivinamos los pólenes en sus... si sondeamos un espacio donde geológicamente conocemos la estratificación, podemos encontrar, analizando en la sonda a las diferentes alturas, los pólenes o los porcentajes de polen que encontramos. Esos porcentajes de polen perfectamente los identificamos y según la profundidad nos va a decir un reflejo de lo que allí había en cada momento geológico pretérito. Es decir, que cuando saco la sonda analizamos a diferentes alturas y a esas diferentes alturas vamos analizando los porcentajes de polen. Eso es un dato que nos sirve para ver la historia de la vegetación en ese sitio, en el sitio donde hemos trabajado. Dicho esto, la condicionante de la vegetación hoy y en el Mioceno es el clima. El clima es el gran determinante del paisaje. En el paisaje de hoy, el clima de hoy; en el paisaje del Mioceno, el clima del Mioceno. El relieve influye sobre el clima, por tanto también es un condicionante que tendremos en cuenta. Y en unos vegetales más que en otros las características del suelo también influyen. En las plantas forestales menos que en otras. Y luego, por supuesto, la biología evolutiva que nos determina cuáles son las especies que hay en cada bioma. Del clima nos interesa la precipitación anual. De estas tres ciudades, casi siempre se piensa que llueve más en Londres que en Madrid o que en Barcelona. Bueno, pues en Londres no llueve más que en Barcelona. Donde más llueve de estas tres ciudades es en Barcelona. En Londres llueve bastante menos y en Madrid mucho menos. Lo de Madrid no nos choca, ya nos lo esperábamos. ¿Qué es lo que ocurre? Algo pasa con el clima porque en Madrid y en Barcelona también habría un encinar y en Londres hay un robledal excelente y en algunos puntos un poco altos hay también un haya. Es decir, nada que ver. Y sin embargo, la cantidad de lluvia es bastante parecida. Lo que pasa es que la distribución de la precipitación a lo largo del año es muy distinta. En Londres, las columnas son es la precipitación. Todo el año hay agua, todo el año llueve, en verano o en invierno. En Madrid, en verano no llueve, en Barcelona, en verano no llueve. Las plantas, todos los organismos, pero básicamente las plantas, experimentan un estrés hídrico muy fuerte debido a la aridez estival. Esto condiciona muchísimo el que haya una u otra. A partir de ahora, el diagrama al que me voy a referir siempre va a ser de este tipo porque es más sencillo de observar y sobre todo porque pone bien de manifiesto el espacio de aridez y porque me va a poder permitir señalizar los periodos de heladas y los periodos fríos, que influyen también mucho. Vamos a ver solo
grandes rasgos de biomas, grandes biomas caracterizados por su clima. Este primer bioma es un bioma de tundra, característico del norte de Europa, el norte de Eurasia y de Norteamérica. Este tipo de tundra está básicamente constituida por líquenes. Aquí no hay plantas vasculares, hay algunas, pero no muchas, mientras que especies de líquenes hay muchísimas. ¿Por qué? Porque hay un periodo muy cortito de actividad, el resto del año hay heladas seguras que se mantienen y un espacio de heladas muy probable que hace que el periodo de actividad biológica sea muy corto. El agua cuando está helada no sirve a la planta. Así es que solo los vegetales que viven del aire o los organismos que viven del aire pueden subsistir en la tundra. Un poquito menos húmedo que menos frío que la tundra, pero todavía muy frío, pero con bastante tiempo de actividad, se pueden producir ya bosques y bosques muy grandes, como son, por ejemplo, los bosques de taiga. En la taiga, que son los bosques de coníferas, son también bosques, son bosques un poco más abiertos que algunos que estamos acostumbrados a ver, pero también tienen sus elementos armonizados, sus elementos en equilibrio, como son las comunidades de epífitos, las comunidades de insectos, también las herbáceas y también, sin ninguna duda, muchas comunidades animales. Bueno, aquí está Santander, por poner otro ejemplo de biomas peculiares. Aquí sí que llueve, ¿eh? Aquí sí que llueve, muchísimo más que en Londres. 1242 en media 22 años, milímetros. Eso sí que es llover. Lo que ocurre, de ahí que se puede hacer turismo de verano, lo que ocurre es que en verano llueve menos. Pero llueve mucho en el norte de España. Ahí hay otros ecosistemas, el bioma es un bioma de otro tipo, pero está absolutamente en equilibrio, donde todo responde al mismo sistema. Y aquí quiero señalar otro marco de vegetación, otro paisaje vegetal extraordinario. Este para mí es el paisaje vegetal más extraordinario de la península ibérica, que es el paisaje de los sabinares. Sabinares que los hay en Castilla-León, los hay en Soria, claro, lo hay en Teruel, en Aragón hay muy buenos sabinares también, los hay un poquito en el norte de León. ¿Por qué digo que es tan extraordinario? Es un monte mediterráneo, porque tiene sequía estival, frío o muy frío, muy continental. Solo hay como esto en el interior de Eurasia, en algunas zonas un poco sueltas que no caen en este mapa, y los puntos escasos de la península ibérica. Eso no se tendría que poder tocar. Eso es algo absolutamente extraordinario desde el punto de vista biológico, absolutamente extraordinario. De hecho, están protegidos, no tanto como debiera protegerse. Estos bosques son abiertos. Aquí está Constantino Ruibal dándole una palmadita para que salga el polen. Son plantas dioicas, es decir, hay planta femenina y planta masculina. Y además de todo eso, hay en el suelo comunidades vagantes que se desprenden con la crioturbación, se parten del suelo y quedan solas andando por encima del suelo. Esas particularidades, esos tipos de vegetación, que son auténticos modelos, desaparecieron del resto de Europa, aunque en algún momento hubo y mucho. No hablo más de los encinares, que es la vegetación mediterránea típica,
Hay un encinar continental, hay otro encinar más costero, diferentes, pero en todo caso. Sí que quiero llamar la atención un poquito sobre los desiertos. Los desiertos, cuando decimos desierto, siempre hay alguna planta. El desierto que creo más desierto, se podría elegir entre el desierto de Namibia, en contacto con el desierto de Kalahari, o el desierto de Atacama. Son los más desérticos en términos de pluviosidad. Pero hay una enorme diferencia entre unos desiertos y otros. Miren, este desierto de aquí es desierto del norte de África, desierto templado, sube muchísimo la temperatura en verano. Aquí hay otro desierto, un desierto sudafricano, el final del desierto de Namibia, donde la temperatura no sube mucho. Es muy costero, está temperado por el mar y no sube mucho. En este desierto, esta es la vegetación que hay. Es una vegetación que lo cubre todo, absolutamente todo, pero es muy frágil. Yo creí que era por los líquenes, que es lo que hay, pero no era por los líquenes, es porque son las minas de diamantes y por eso está prohibido hasta pisar en todo el territorio anejo a las minas de diamantes. Bien, el relieve, como factor, vamos a destacar del relieve. Vamos a ver, esto es el otoño americano, tan lleno de colores. Los robledales americanos están llenos de especies, los bosques caducifolios de Norteamérica tienen muchas especies dominantes. Al contrario, el otoño en Europa es muy romántico, pero no tan variado. ¿Por qué? Porque hay más especies aquí que aquí, porque en Europa ha habido muchas extinciones de árboles. ¿Por qué ha habido muchas extinciones? Porque a lo largo de los cambios climáticos, el relieve en América es un relieve norte-sur, aquí el relieve es este-oeste, dirección de las cordilleras. ¿Eso qué significa? Que cuando hay un cambio climático, aquí las plantas pueden huir a refugios más abajo, mientras que aquí no pueden huir porque si intentan subir las montañas sucumben por el frío de nuevo. Luego aquí ha habido muchísimas más extinciones que en América. Así es que el otoño es distinto porque la historia de la vegetación y la historia del relieve y la historia del territorio es distinta. Los árboles caminan, pero con sus dificultades. Para poder comparar lo que teníamos y lo que tenemos, solo muy rápidamente. Este planeta se viene, como bien saben los que saben del planeta, que son los geólogos, se viene enfriando desde hace mucho, pero desde luego, para lo que a nosotros nos interesa, que es desde el Mioceno el planeta se va enfriando paulatinamente con algunos picos muy importantes. La gran mayoría de las plantas que hay ahora en la península y desde luego la inmensa mayoría de los géneros estaban ya en el Mioceno. Sin embargo, bueno, quizá algunas especies han aparecido o desaparecido, pero los géneros no. Por tanto, con el enfriamiento del planeta, unas reculan y otras se extienden, se expanden en sus áreas. En el Mioceno, en la mitad del Mioceno, porque claro, decir el Mioceno es como decir mucho, hace entre 15 y 10 millones de años, nuestros territorios conocidos estaban cubiertos de una vegetación, había una temperatura más alta y la humedad relativa era bastante alta también, y esto era lo que había, es decir, plantas lauroides como las que hoy hay en el Monte del Cedro, en Garajonay, en La Gomera.
Quiere eso decir que La Gomera es un remedo de aquello que podía haber en el Mioceno medio. Y es un refugio, además, como ahora veremos. Cuando se ponen las cosas más duras en la historia geológica, de cara a la vegetación importa mucho dos momentos: el mesiniense, es decir, la gran crisis salina, y también la glaciación. En el caso de la gran crisis salina se produce porque se cierra el Mediterráneo. Aquí hay técnicos que podrían hablar con muchísima mayor propiedad que yo de todo esto, pero se cierra el Mediterráneo. Al cerrarse se convierte primero en un charco, luego al subir la temperatura el charco se va secando, se va evaporando y las cuencas y todos los fondos se convierten en prácticamente saladares. Así es que las plantas que no pueden resistir eso se tienen que ir a refugios a toda velocidad o a la velocidad que puedan, y mientras que las plantas salinas que ya había por allí, las plantas áridas y semiáridas, esas se extienden sobremanera. Si hacemos una serie, podemos ir diciendo que de este ambiente tipo La Gomera, bueno, hemos de entender que voy a dar muchísimos saltos. El clima, como bien se veía en la curva, no es o sea, los cambios climáticos no son procesos continuos y todo en un mismo sentido, sino que hay altibajos. Aquí, haciendo una síntesis muy grosera, podemos decir que cuando disminuye la humedad, pero no hay continentalidad, la vegetación que se desarrolla es una vegetación como la que hoy hay en los canutos de Cádiz. Cuando hay mayor continentalización, en la península se extiende los bosques mixtos como los que hay hoy en Guadalajara, alturas medias, con más o menos, desde luego, los mismos géneros, algunas gimnospermas más. Y cuando se incrementa mucho la aridez en todos esos periodos, las plantas salen de sus refugios, las que estaban refugiadas, y se extienden las de ambientes más áridos, como pueda hoy ser los Altos de Almería. Esto que hay aquí detrás, que son los invernaderos, mejores que no suban, no haría ninguna falta. Aquí tenemos la vegetación abierta que se extendería con los grandes fríos continentales, que serían los sabinares, de Pinus también. Y cuando los ambientes son más salinos, las plantas que se extendieron en el Mesinense vuelven a ocupar laderas y fondos. Estas son, por ejemplo, estipas, que son gramíneas, artemisias, que son compuestas, y otras. Este tipo de plantas, que hoy en Almería son extraordinariamente frecuentes también en Monegros. En refugios quedan todavía algunos refugios un poquito del Mioceno ya un poco más avanzado, pero sobre todo donde quedan el refugio de aquella vegetación es, como les decía antes, en la Laurimacaronesia, es decir, las islas macaronésicas superiores, que son Canarias, Azores y Madeira. Es decir, ¿qué es lo que quiero destacar? Extinciones es una situación muy rara, extinciones generales. Lo que hay, la flora va a refugios, la vegetación se refugia, y cuando me refiero a extinciones frente a los cambios climáticos. Como los cambios climáticos se producen despacio, las plantas que estaban refugiadas y que se pueden desarrollar bien frente a ese cambio se extienden, y las otras se retraen.
Es decir, que el proceso más importante desde el Mioceno hasta hoy es el proceso de salida y entrada en los refugios en armonía con los cambios climáticos. También una cierta especiación, pero muy secundaria. Y vamos a ver cómo era la vegetación, o a inferir a través de los datos polímicos sobre todo, cómo era la vegetación cuando estamos en el máximo burmiense, es decir, en la gran glaciación, que esa también fue tan importante como el mesiniense. En la gran glaciación, esto era la península, hielos en esas situaciones, tundra, rodeando, que hoy no hay, estepas muy extendidas por Europa, estepas de cupresáceas, es decir, parecidas a los sabinares actuales, bosques de coníferas muy, muy extensos, y el bosque mixto, como el de Santander, que mostraba yo antes, de comillas, solo en las costas, y la vegetación mediterránea, en sentido estricto, encinares y compañía, muy, muy localizados, mucho mejor extendidos, como ven en el norte de África. Pasa el tiempo y estamos en nuestro Holoceno actual. Entonces, los sabinares se han quedado ahí reducidos donde comentábamos antes. Los bordes de estos mismos sabinares, que son coscojares y similar, se han extendido en las zonas del Valle del Ebro y del sureste árido. La encina es la que se ha enseñoreado, los encinares se han enseñoreado del territorio ibérico. Los alcornocales tienen una buena extensión. Los alcornocales eran muy marginales en las épocas secas y áridas. Y aquí, con estos puntos, he querido dibujar dónde pueden haber mezclados pinares naturales que son muy mal conocidos todavía en la península, porque han sido muy explotados y entonces no se sabe cuáles eran los que había en las épocas geológicas correspondientes. Las especies no se identifican bien en el polen, etc. Queda mucho por hacer. Es decir, posiblemente el peor cambio climático es la explotación globalizada del planeta sin acuerdos políticos globales, sin, digamos, planificación territorial. Los cambios climáticos, en mi opinión, lo que producen es variación, producen unas especies mueren, otras especies se crean, porque eso es la evolución. Lo que es muchísimo más grave es la alteración por otros caminos, es decir, lo que es la alteración, por ejemplo, con el fortísimo urbanismo de costas, la alteración de los problemas debidos a contaminación de sustratos, en particular contaminación de aguas. Esos grandes problemas que derivan de la industria, esos sí que son serios para la conservación del planeta. Solo ahora, para cerrar, unas cuantas fotografías. Esto es el encinar madrileño, pero sepan que este encinar da mucho de sí. No es lo mismo Cáceres que Valencia, no es lo mismo tampoco Madrid que Valencia. Madrid es más parecido a Cáceres, en términos de flora de los encinares. Esto es de mis cuadernos de apuntes de cuando yo era joven. Esto es la seriación de la vegetación en Madrid.
esto es la seriación de la vegetación en Extremadura y esto en Guadalajara. Estos son encinares, robledales con fresnedas, robledales y robles con fresnos. Estos son pinares y estos ya son los piornales y cespedales de alta montaña. Extremadura, a pesar de que estén plantados recientemente los pinares, en épocas inmediatas anteriores se sabe que no había pinos en Extremadura. Aquí, los encinares y los robledales hay menores, relativamente menores, las fresnedas. Y la aportación de Guadalajara, con su cambio enorme de sustratos, es por un lado los sabinares y por otro lado los quejigares y bosques mixtos. Esto es un robledal de la sierra, en Mangirón, cerca del Berrueco. Esto es la maliciosa con los encinares abiertos, muy continentalizados, y en contacto con las fresnedas. Esto es una fresneda muy característica del paisaje de Madrid. El paisaje de Madrid es, en paisaje serrano, es extraordinariamente rico en fresnedas, con sus orlas tan bellas en esta época. Esto es de la semana pasada. Y estos son los pinares de Guadarrama, donde las comunidades epifíticas son espectaculares. Y aquí las pedreras morrénicas de los altos del Guadarrama, donde no tengo otro diagrama climático, pero que aquí están. Y esto es todo. Muchas gracias.